Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a su canal. Y bueno, en esta ocasión vamos a dar un repaso a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en particular vamos a detenernos en su título sexto, ¿sí? Todo esto alrededor de los 15 años que está cumpliendo la Ley General de Contabilidad Gubernamental, casi de haber entrado en vigor, ¿sí? Entonces, vale la pena pues hablar, recordar sobre la ley, ¿sí? General de Contabilidad Gubernamental a sus 15 primaveras, ¿sí? Pues es importante recordar la ley. Vamos a entrar en materia de esta manera. Vamos a comentar, si bien es cierto que vale la pena pues recordar lo que sucedió el 7 de mayo del 2008, cuando se reforma el artículo 73 de la Constitución Política, ¿sí? Porque se agrega una nueva fracción, que es la fracción 28, todo esto con la finalidad de otorgarle facultades al Congreso de emitir leyes en materia de contabilidad gubernamental, eh, que tiene como fin, pues, regular la contabilidad pública, la contabilidad de los tres niveles de gobierno y todo su aparato burocrático. Y también, pues, para homogeneizar la información financiera del ingreso, del gasto, del patrimonio de los entes públicos. Entonces, pero bueno, sí es importante rescatar algunas otras fechas, como son el 25 de noviembre, 27 de noviembre y en particular el día 11 de diciembre, pero del año 2008. ¿Qué sucedió el 11 de diciembre del 2008 en cuanto a el proceso, la trazabilidad que venía cumpliendo la ley general hasta su publicación y que entrara en vigor? ¿Sí? Pues sucede que ese día 11 de diciembre del 2008, la Cámara de Diputados estaba aprobando esta ley y para enviarse al Poder Ejecutivo y que cumpliera con su obligación de emitirlo, es decir, de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Ese día 11 de diciembre del 2008, un día como hoy, 11 de diciembre, pues 106 senadores de 128 que componen la Cámara de Senadores, ¿sí? Se pusieron de acuerdo, ¿sí? Estamos hablando de un 82% de los senadores que dijeron, va porque va esta ley, porque es necesaria para ir cumpliendo en materia de transparencia, en materia de difusión de la información, en materia de la fiscalización, en la materia de la rendición de cuentas. Es necesaria que esta ley venga a sumar también sus esfuerzos en lo que tiene que ver con el registro de las operaciones de los entes públicos. Y nosotros hablar de los registros, hablar de emitir información, pues es hablar de la contabilidad como tal. Entonces, pues eso fue lo que sucedió el 11 de diciembre, pero del 2008. La Cámara de Senadores, 106 senadores, se pusieron de acuerdo para que esta ley, sí, se publicara y entrara en vigor el siguiente día, el primer día del año 2009, y que a estas fechas estamos diciendo que pues es una ley quinceañera. Desde el 31 de diciembre del 2008, que fue aprobada, sí, fue publicada, pues el 31 de diciembre del 2023 estará cumpliendo sus 15 primaveras. Y ya, el día 1 de enero del 2009 entró en vigor todas las operaciones que se tenían que realizar, que se iban a realizar a partir de ese ejercicio fiscal presupuestal,
pues tenía que ver con qué, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos que iban a ser emitidos posterior a esta ley, ¿no? Que como consecuencia de esta ley, pues se tenían que ir emitiendo algunos otros documentos normativos secundarios para darle cumplimiento, pues, a esta ley. Y bueno, pues todo proyecto tiene, pues, siempre un propósito, ¿no? Pues la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues entró en vigor efectivamente, estando como presidente de la República en ese entonces Felipe Calderón Hinojosa, ¿sí? Y que venía de extracción panista, ¿no? Entonces él se encarga de publicar esta ley y pues ahí empezó su camino de cumplimiento. Y efectivamente, pues cumplido el proceso legislativo en sesión ordinaria, eh, en su primera lectura, porque puede haber una segunda lectura, pero en la primera lectura se pusieron de acuerdo y dijeron va porque va esta ley. Gracias y vale la pena aplaudirle a esos senadores de ese entonces que se fajaron ahí en ponerse primero ellos armonizados, ¿no? Para que esta ley sí continuara su camino, para dar cumplimiento o ser un instrumento más bien para la fiscalización, la rendición, la difusión de la información financiera. Pues, ¿cuáles son los dos objetos que perseguía la ley? ¿Sí? Los dos objetos, ¿sí? Y una finalidad, un fin máximo, que era lograr la adecuada armonización. Son dos objetos que se identifican en el primer artículo de la ley y es establecer los criterios generales para regir la contabilidad gubernamental y también los criterios generales para la emisión de la información financiera. Es decir, todo lo que se va a registrar en la contabilidad, pues sabemos que van a dar unos frutos, van a dar unos resultados y que esos resultados nosotros los conocemos como información financiera y que son unos reportes ya estandarizados. ¿Sí? Y que con esta ley, pues ya no iba a haber manera de tener pues una información eh, dispersa, ¿no? Yo me imagino que antes de esta ley, los que se encargaban de integrar la cuenta pública, yo me imagino que ellos tenían un trabajo titánico, ¿sí? Integrar la cuenta pública, porque cualquier ente pública yo creo que hacía la contabilidad a su manera, ¿no? A su criterio, a su experiencia, a su conocimiento, ¿no? Nadie regulaba esto, pues, ¿sí? Como tal, ¿no? Entonces, pues con esta ley se iba a lograr la armonización en los tres niveles de gobierno, así sea el ayuntamiento más alejado de la República Mexicana, así sea el ayuntamiento más pequeño de la República Mexicana, ¿sí? Su contabilidad viene a ser igual a la contabilidad de un municipio, de un ayuntamiento grande, de un estado grande, de un ente público, ¿sí? Es decir, eh, los gastos que se van a hacer para pavimentar una calle, hacer una escuela, un hospital, tenían ahora esa facilidad de que ahora todos los registros de esa operación eran idénticos, las cuentas idénticas, ¿sí? Entonces los cargos y abonos se veían, vamos a decirlo así, se deben de ver tan bonitos, ¿no? ¿Sí? La información financiera, el estado de situación financiera, el estado de actividades, todos esos reportes tenían que estar estandarizados, homogeneizados, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí vale la pena recordar esta ley a sus 15 años. ¿Sí? En lo que va de los 15 años, esta ley pues ha entrado a la Cámara de Diputados para ser modificado, para ser pues agregado algún artículo, sí,
se ha agregado artículos porque si nosotros revisamos la Gaceta Parlamentaria de ese 11 de diciembre del 2008, vemos una ley con 57 artículos y actualmente la ley contiene 86 artículos. ¿Sí? Se han agregado párrafos, se han agregado fracciones, se han agregado incisos, se han modificado incisos, se han actualizado algunos términos eh, dentro de la ley, y todo esto es con la finalidad de armonizar la adecuada contabilidad de los tres niveles de gobierno. ¿En qué años pues, se han hecho modificaciones? Desde el 2012, que es donde nos presenta la información el Consejo Nacional de Armonización Contable, que es quien lleva el récord de todo lo que tiene, de todos los documentos normativos de la contabilidad, y entre ellos la misma ley, ¿no? Entonces, se han modificado en el 2012, 13, 15, 16, 18, y mayormente sucedió en el 2012. Y yo creo que pues sí era justo porque bueno, ya 3 años que caminaba la ley, yo creo que muchos de los que estaban dentro del, o que estuvieron en ese entonces dentro del área contable de cualquier ente público, se vieron pues limitados en algunas cosas, ¿no? Y por lo tanto, pues ellos aportaron información, aportaron conocimiento, aportaron experiencia y, y eso derivó pues en que se tenía que modificar, se tenía que adecuar la ley, se tenían que agregar, se tenían que quitar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ley, si nosotros revisamos las modificaciones que ha tenido, ha sido 86 veces en su totalidad. Eh, si nosotros revisamos la página también oficial del CONAC, encontramos que dentro de esa página hay 89 registros, así estadísticamente hablando. Si quitamos la ley, son 88, incluyendo el documento que está en calidad de sugerencias o recomendaciones, que son los parámetros de vida útil de los bienes muebles. ¿Sí? Entonces, de los 88 se han modificado 58. Es decir, si por ahí algún artículo de la ley se modifica, a lo mejor trae como consecuencia modificar algún documento normativo que ha emitido el Consejo Nacional, y pues se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que adecuar ese documento. Entonces, han sido en total 58 documentos normativos que se han ¿cómo se llama? Modificado. La estructura de la ley, en su estructura, su contenido, pues se divide en títulos, capítulos, fracciones, párrafos, incisos, y en total pues tiene seis títulos. El título primero nos habla del objeto y la definición de la ley. Ya vimos por ahí el objeto de la ley, que son dos, ¿sí? Y también nos habla sobre la definición de algunos términos. ¿Qué es lo que vamos a entender por algunos términos que contempla la ley? Por ejemplo, se me viene a la mente pues, la armonización contable, el gasto comprometido, el gasto ejercido, el ingreso recaudado, los momentos contables. ¿Qué vamos a entender todos los entes públicos sobre esos términos, ¿no? Entonces, y ese en particular está en el artículo 4, ¿no? También, pues el título quinto nos habla sobre la interpretación en caso por ahí de que haya alguna duda en el aspecto administrativo, quiénes son los responsables de la interpretación de la ley, ¿no? El título segundo nos habla sobre la rectoría de la armonización contable, es decir, aquí nos habla quiénes integran esa rectoría, y esa rectoría está compuesto por un conjunto de personas, un conjunto de entes, de servidores públicos, ¿sí? De las diferentes dependencias que componen el gobierno, ¿sí? Gobierno municipal, estatal y federal. Entonces, de ahí proviene el Consejo Nacional de Armonización Contable, que quienes lo integran, cuál es su función, ¿sí? Qué papel le toca jugar. Y eh, ese es el consejo, y que nosotros en resumen le decimos el CONAC. Así es como se le conoce, como CONAC,
pero es el Consejo Nacional de Armonización Contable. El título tercero nos habla de la contabilidad ya en sí, sobre la contabilidad gubernamental. Y el título cuarto sobre la información financiera y la cuenta pública, ¿sí? El título quinto sobre en materia de transparencia y difusión de la información financiera. Es decir, todo lo que registremos en la contabilidad también hay que transparentarlo y también hay que difundirlo. Y la ley nos obliga, ¿sí? El título sexto nos habla de las sanciones administrativas. Esas sanciones administrativas, pues es importante detenernos ahí y revisar. Y, y bueno, pues el transitorio de la ley, todas las leyes tienen un apartado que se llaman transitorios, es decir, artículos que simplemente permanecen en un determinado tiempo, ¿sí? Eh, ya después de los títulos están los capítulos, ¿sí? Y podemos hablar que el título 1 pues solamente es un solo capítulo. El título 2 está compuesto por cuatro capítulos. El primero es exactamente sobre el Consejo Nacional de Armonización Contable, quiénes lo integran, qué papel le toca jugar, ¿sí? Y de ahí viene el capítulo 2 con la definición del secretario técnico, quién es el secretario técnico, quiénes lo componen, cuáles son sus funciones, ¿sí? En qué facultades tiene esa figura, ¿no? El comité consultivo, pues es el capítulo tercero de ese título, ¿no? Después viene el último capítulo, que es el 4 del título 2, que nos habla sobre el procedimiento para la emisión de las disposiciones. Es decir, el camino que tiene que llevar para que se emita un documento normativo, para que el Consejo Nacional emita un documento normativo derivado de la ley, ¿no? Entonces, hay un procedimiento que nos dice la ley cómo se tiene que hacer. Y además, ¿quién es el responsable? Pues de darle seguimiento, que se cumpla pues con esa disposición. Pues ahí dentro de esos títulos vamos a encontrar esas disposiciones, ¿no? Después encontramos el título tercero que se divide en tres capítulos. El primero nos habla del sistema de contabilidad gubernamental, es decir, ya el ciclo de la contabilidad como tal. Después el registro patrimonial y, y el capítulo tercero del título tercero pues nos habla sobre el registro de las operaciones, es decir, ¿qué hacemos con todas las operaciones que realiza un ente cuando compra, cobra, por ejemplo, ¿no? Los ayuntamientos que cobran impuestos, el Estado que cobra impuestos, por ejemplo, eh, las entidades, los entes públicos, las dependencias que gastan, ¿no? Entonces, ese es el registro contable, cómo se tiene que llevar. Eh, el título cuarto, pues tiene que ver con la información financiera como tal, ¿sí? Y el capítulo 2 del título 4 nos habla sobre el contenido de la cuenta pública. Por un lado, el capítulo 1 nos habla sobre la información financiera, quiénes integran la información financiera, cómo se llama, ¿no? Y después capítulo 2 del título 4 pues nos dice, ahora, de todos esos, ¿quiénes van a integrar la cuenta pública? ¿Sí? ¿Quiénes están dentro de ese documento, de ese volumen, ¿no? Llamado cuenta pública, el contenido, ¿no? Después tenemos el título quinto, que está dividido en capítulos, en total 5. El primero que nos habla de las disposiciones generales en materia de transparencia y difusión de la información. El capítulo 2 que nos habla sobre la información financiera relativa a la elaboración del proyecto de ingresos y el presupuesto de egresos, ¿sí? Ahí nos refiere la ley sobre la elaboración, cómo se debe de elaborar, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer con respecto a a la elaboración, pues, de esa ley de ingresos y el presupuesto de egresos, el proyecto del presupuesto de egresos, que año con año, pues se elaboran, ¿no? Y el capítulo
3, la ley nos habla sobre la aprobación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en la contabilidad cuando se aprueba ya la ley de ingresos y se aprueba el presupuesto de egresos? ¿Qué tenemos que hacer? El capítulo 4 sobre la información, ya sobre el ejercicio presupuestario. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuando ya tenemos toda esa información durante un periodo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de cumplir? Nos dice la ley, ¿no? Y el capítulo 5, que nos habla sobre la información financiera y relativa a la evaluación y la rendición de cuentas. No solamente vas a transparentar, no solamente vas a difundir, sino que también vas a evaluar y vas a rendir cuentas, ¿no? Entonces, el título sexto tiene un solo capítulo que nos habla sobre las sanciones. Es decir, una ley que nos obliga y si no tiene sanciones, pues como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues aquí, en caso de que yo incumpla, que yo no cumpla con alguna de las disposiciones, me dice la ley, pues te vas a meritar esta sanción, ¿no? Se amerita una sanción por el incumplimiento. Híjole. Pues vale la pena, pues valió la pena recordar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿sí? A sus 15 años, pues de haberse, ¿cómo se llama? Pues, ahora sí, cumplir con esa trazabilidad para llegar hasta su publicación y que entrará en vigor el 1 de enero. Sí, perdón. Bueno, pues el título sexto que nos habla de las sanciones, pues solamente está compuesto por 3 capítulos. Pues ¿para qué? ¿Para qué más artículos? No, perdón, artículos 84, 85, 86. Nos dice el 84 que los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de los preceptos establecidos en la ley. ¿Cuál ley? Pues en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dice, y las disposiciones aplicables en la materia. Es decir, si incumplo con alguno de los documentos que ha emitido el Consejo Nacional, dice que voy a ser sancionado, ¿sí? De acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Lo pongo en amarillo, lo subrayo por ahí, lo pongo en negritas, porque ahí dice Ley Federal, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar que anteriormente, pues se le llama, pues estaba en vigor esa ley, que era la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa. Y entonces, con todo esto del sistema de la fiscalización, sistema de anticorrupción, con tal de que todas las cosas ya caminen lo más transparente, lo más honesto, ¿no? Aparece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque la ley federal pues era aplicable simplemente para el Estado, para la Federación, perdón, para todos los servidores públicos empleados del gobierno federal. En la administración pública se hablan de servidores públicos federales y estatales, ¿no? Es decir, quienes se les paga con el presupuesto de la Federación, quienes se les pagan con el presupuesto del Estado. Entonces, pues habían tantas leyes, ¿no? Según los estados. Y ahora pues hay una sola ley general que es aplicable en toda la República Mexicana, ¿sí? En cuanto a estas dos leyes, ambas en cuanto a las faltas administrativas no graves, hablaban de la caducidad de 3 años, caducidad de 3 años. Es decir, si yo cometía un incumplimiento a la ley, eh, y si era no grave, pues hasta los 3 años me pueden obligar a que pues cumpla con la sanción que me corresponde, ¿no? ¿Sí? Por esa falta
administrativa. Pero si se trata de una falta administrativa grave, de una infracción grave, entonces la ley federal contemplaba 5 años nada más y la ley general de responsabilidades administrativas, la que está en vigor, ahora nos habla de 7 años. 7 años, ¿sí? Es decir, que en 7 años, si yo dejo el cargo, dejo el puesto, ¿sí? Me retiro de la administración pública y si tuve algo que ver con el incumplimiento de la ley, 7 años voy a estar un poco intranquilo. Entonces, más vale cumplir cabalmente con la ley y todos sus documentos normativos. Pues la Constitución Política en su título cuarto nos habla, en su artículo 108, nos define quiénes son los servidores públicos, ¿sí? Entre ellos el presidente municipal, los gobernadores, presidente de la República, y todos los empleados, ¿sí? De todos los ámbitos de gobierno y también los del Congreso de la Unión, ¿sí? Cada entidad federativa en su constitución contempla quiénes son los servidores públicos, ¿sí? En el caso de Veracruz, en su artículo 76, en su constitución local, pues define quiénes son los servidores públicos. Y seguramente cada una de las entidades federativas también lo contempla. Eh, pues ahí está el artículo 84, ¿sí? Así como tal. Eh, Dice que los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente ley, o sea, en la Ley General de Contabilidad y demás disposiciones aplicables en la materia, ¿qué será? Y la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, ¿no? Tiene que ver con la Ley General o algún documento que parece insignificante que ha emitido el Consejo Nacional, ¿sí? Si incumplo, entonces dice, la presente y demás disposiciones aplicables en la materia serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Yo puedo comentarles que seguramente no tardando, este concepto de la Ley Federal, ¿sí? La van a sustituir y debe de decir de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Quiero suponer que así va a ser más adelante, ¿no? No veo por qué, no veo por qué permanecería la ley así con este concepto, ¿no? Sí. Y pues en los estados también tenemos cada quien su propia ley, ¿sí? Eh, el artículo 85 nos habla sobre las sanciones administrativas a los servidores públicos. Se sancionará administrativamente. Se sancionará administrativamente a los servidores públicos, ¿sí? Sí caen en estos supuestos. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos o omitan difundir. Si no realizo los registros o no difundo, entonces ya se me va a aplicar una sanción administrativa. Cuando de manera dolosa omita o altere algún documento o registro que integre la contabilidad, que tenga como finalidad desvirtuar la veracidad de la información financiera, entonces se me va a sancionar administrativamente. Ahora, el inciso B es si incumplo con las obligaciones de difundir la información financiera. También amerita una sanción administrativa. La fracción 3 dice no realizar los registros presupuestarios y contables. Ay, ¿para qué registramos? Hacemos los registros presupuestarios. Simplemente son puros números, puras cifras, ¿no? ¿Para qué? Bueno, entonces sanción administrativa, ¿ok? No, hay que
realizar los registros presupuestarios, así sí sean simplemente cifras, ¿sí? Esas cifras, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo, se va convirtiendo en dinero real, ¿ok? La fracción 4 dice, cuando por razones de la naturaleza de sus funciones tenga conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación, de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público, ¿sí? Si yo conozco, si me llego a enterar de la falsedad, de la alteración de un documento, más vale soltar la sopa. Es mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué necesidad tengo de recibir una sanción administrativa? La fracción 5 dice no tener o no conservar en los términos de la normatividad la documentación comprobatoria del patrimonio. También amerita sanción administrativa. Pero aquí lo interesante es el último párrafo de este artículo. Dice, se considerará como infracción grave, ¿sí? Para efectos de la imposición de las sanciones administrativas correspondientes cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en la fracción 2 y 4. Graves, la fracción 2 y 4. Si caemos en esas dos fracciones, entonces más vale no caer en ellas, ¿sí? Y para rematar, pues, ¿qué necesidad, no? De cumplir una pena de 2 a 7 años de prisión, de 2 a 7 años de prisión, y además una multa de 1,000 a 500,000 días de salarios mínimos general, vigente en el Distrito Federal. De 1,000 a 500,000 días de salarios. Y así como va el salario, ¿sí? Si continúa Andrés Manuel, imagínate, ya estamos hablando de más de 200 el salario mínimo. No, 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 no. Yo creo que mejor más vale cumplir cabalmente con la ley y con todas las disposiciones a caer con una multita de 500,000 días de salario mínimo, así como va el salario con este gobierno, ¿no? No nos va a alcanzar para cubrirlo. Pues bueno, valió la pena pues recordar de esta manera la ley general, sí, a sus 15 años de cumplir ya, alrededor de sus 15 primaveras, la ley general de contabilidad gubernamental. Hay retos, ¿sí? ¿Cuáles son los retos de la ley? Los presentes y futuros retos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Vale la pena, pues, hacerse esa pregunta, ¿no?